Bueno, empezamos en esta clase con nuestra asignatura, con este espacio, ¿no? Sobre las civilizaciones antiguas orientales, tanto de la Edad Antigua como hasta el medioevo. Sobre todo el medioevo lo vemos en la India y en la China. Los ámbitos que nosotros vamos a estudiar son el cercano oriente o próximo oriente y el lejano oriente con la India y la China, hasta el medioevo indio y chino. No sé si ustedes tienen conocimientos previos, si tienen alguna idea, algo que quieran comentar antes que empecemos con el desarrollo de esta asignatura. Ya enseguida en un mapa vamos a mostrar más o menos los centros culturales que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, con los núcleos más importantes o los imperios primarios, centrales, así como los ha llamado la historia. Pero no solamente los vamos a estudiar a ellos, sino que vamos a ver todos aquellos pueblos adyacentes que constituyeron el gran mapa, ese gran rompecabezas, sobre todo el cercano oriente, que vamos a nosotros tratar de identificar, de entender, de comprender y establecer relaciones entre uno y otro lugar, porque generalmente se estudian los imperios centrales. Me refiero a Mesopotamia, me refiero a Egipto, me refiero a Israel, por ejemplo, los hititas, pero hubo mucho más en todo ese panorama cultural que vamos a tratar de ir comprendiendo e interpretando, ¿no? Bueno, algo que quieran preguntarme antes de iniciar, mientras llegan otros compañeros, alguna expectativa en especial. Mi nombre es Viviana Bosch, lo tienen en su plataforma en Blackboard escrito. Va llegando Ana también. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Te voy anotando los que llegan, porque tengo Profe, que no, ponerles por el después. lado, Sí, por el lado mío, lo que sí. yo alabo de acá de la UGM es esto mismo, porque normalmente cuando andaba buscando esta carrera, se habla mucho de Occidente. Y yo creo que Sí. todos, de alguna u otra manera o de algún otro nivel, conocemos más o menos Occidente, Roma, Grecia, vikingo, etcétera, Edad Media. Pero si nos preguntan sobre la dinastía Ming, ni Ya. idea, o sobre la gente de la India o algún, quedamos un poco cortos, así como, no tengo mucho conocimiento, pero el castillo tanto lo sabemos, el emperador tanto, sí. Entonces creo que es súper importante y esperaba esto de tener conocimiento. Sé que en un curso es complicado ser experto, pero nos va a dar un poco de fundamento para conocer todo lo que es el lado oriente de la civilización. Claro, tienes razón, Jonathan, porque Oriente es extraordinario. Fíjate que Oriente no solo lo medimos el conocimiento de estas grandes zonas que les acabo de mencionar en años, en siglos, hablamos de milenios y hablamos de culturas extraordinariamente interesantes. Poco sabemos de Egipto, vamos a ver algunos jeroglíficos, vamos a entender qué fue su pensamiento integrado. Poco sabemos que los hititas son considerados un antecedente de los mismos griegos, cómo llegaron todas esas ideas, qué otras comunidades hubieron más allá de esos imperios centrales que estamos acostumbrados a mencionar muy sumeramente. ¿Cuáles fueron las relaciones intestinas, internacionales que hubieron entre estas poblaciones? ¿Qué fue el confucianismo, por ejemplo, en la China? ¿Por qué las escuelas confucianas tienen hoy un papel importantísimo en el mismo Occidente? ¿De dónde viene? ¿Qué pensaba Confucio? ¿Por qué es la primera teoría política que aparece en la China y en qué consiste? ¿Qué fue el budismo? ¿Qué fue el jainismo? ¿Qué es el hinduismo? Es decir, ¿qué es el yoga, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de esta práctica sencillamente gimnástica, diríamos nosotros, que es el yoga? Bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay de contenido? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros averiguar todavía y que nos vamos a ir enterando a lo largo de esta asignatura? Por supuesto que no podemos saberlo todo, pero vamos a tratar de ser muy precisos en la terminología
Vamos a ver bibliografía desde ya que está consignada en la plataforma y que se las voy a ir seleccionando en el apartado que ustedes tienen de esta plataforma que es archivos. Allí voy a irle subiendo el material que considero fundamental. Y bueno, vamos a tratar de, entre todos, ir descubriendo este gran tejido de culturas, de instancias, como para llegar a conocer quiénes fueron estos pobladores de estos lejanos mundos y cómo llegamos nosotros a encontrarnos con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la expectativa de Occidente sobre ellos? ¿Cuándo comenzó? Miren, es un mundo riquísimo. Vamos a hacer relaciones con Roma y con Grecia desde ya. Incluso generalmente hacemos una clase conjunta, bueno, no sé qué pensará la profesora Constanza, seguramente lo haremos en este semestre también, entre ella y yo, hablando de algunos aspectos de Grecia y también de Oriente. Por ejemplo, cuando se encontraron los griegos con los famosos imperios persas, ¿no? O cuál es el origen, qué elementos orientales puede haber en la idea de democracia griega, a qué ha llegado de todo este mundo de Oriente, cómo y por qué. ¿Cuáles son los nexos que podemos establecer? El estudio de Oriente es fundamental y hay que poner en marcha para entenderlo realmente otra lógica, una lógica diferente a la lógica occidental, moderna, racionalista. No es que el hombre antiguo no tuviera sus secretos, sus misterios, su respeto por lo divino. Sí, pero mucho en la modernidad se va perdiendo de todo ese conocimiento de lo que fue realmente en profundidad los orígenes de Occidente y lo que fue en profundidad el pensamiento oriental. Entonces nos va a hacer falta mover otra lógica, más allá de la lógica, como yo les digo, racionalista, moderna que tenemos. Esa otra lógica la vamos a empezar a manejar y a poner en movimiento a medida que nos pongamos en contacto con estos pueblos. Bueno, espero que les guste, que les resulte interesante. Ahí tienen el sílabo con el contenido de todos los temas que vamos a nosotros a tratar. Vamos a ser muy puntuales en algunos conceptos. Por eso en las primeras clases vamos a ver cuál fue el origen de los conocimientos que hay sobre Oriente, cómo Occidente se puso en contacto con este mundo, cómo lo interpreta. Vamos a precisar algunos conceptos que incluso la historiografía actual utiliza mucho, por ejemplo, la idea de Estado, para hablar de estas poblaciones tan antiguas. Haremos alguna crítica, algunas precisiones. Es decir, hay precisiones conceptuales y terminológicas que nosotros vamos a ir aclarando desde el inicio para entender de qué estamos hablando y qué estamos estudiando. También nosotros vamos a hablar del pensamiento integrado, que era propio de Oriente. ¿Y en qué consistió? Vamos a hablar del mito, del símbolo, de los ritos, de la importancia que tuvieron para el hombre oriental, cómo se transmite eso a Occidente, cómo cae después en la modernidad, qué reflexiones podemos hacer sobre todo esto. Bueno, yo espero que les interese. ¿Hay alguna otra consulta, algún otro comentario previo que les gustaría realizar? Profe, yo, para que las otras compañeras hablen, lo que está en la plataforma es lo que es lectura complementaria, ¿cierto? Porque ¿por qué Sí. motivo le pregunto eso? Porque hay algunos profesores que dicen, no, lo que está en la plataforma es de antes, yo les voy a pasar el nuestro. Entonces, entiendo por lo Ah, que dijo usted, no, 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 que lo que está en la plataforma lo es lo vamos que a va a usar. pasar a usted. Ya, ok. Exacto, lo vamos a usar. Lo que sí, yo algunas presentaciones las voy a agregar, porque es decir, algunos PowerPoint, porque cuando se diseñó la página hace unos años atrás, bueno, se diseñó con un contenido, como yo les diría, esquemático, pero como uno año tras año va cambiando, va viendo cosas que es importante que se sepan, conceptos que hay que puntualizar. Hay presentaciones o PowerPoint que van a ser nuevos y yo los voy a subir en archivos.
Igual, a veces me han pedido que se los mande por mail. Y si hay alguno de ustedes que pueda servir de nexos o de nexo entre nosotros, es decir, el profesor y todo el resto de los compañeros, les voy a pedir que nos intercambiemos ese mail. El mail oficial mío ya lo tienen, seguramente, y ustedes, si pueden, me pasar el mail de la persona que sea la encargada de comunicarse con los demás, para que yo también les pase por allí la presentación y no se queden con la falta de ningún material. Igual, dentro de lo que está en la plataforma de la bibliografía, yo voy a seleccionar textos y voy a decir, bueno, este es importante que lo lean, lo demás puede ser complementario, pero para este tema esto es importante que lo lean, lo demás que aparece es complementario. Y así les voy indicando paso a paso para que puedan seguirme, sobre todo para que resolvamos las evaluaciones, las instancias de evaluación, las evaluaciones solemnes que vamos a realizar, en fin, todo para que podamos ir descubriendo este mundo, interesándonos, degustándolo, aprovechándolo, sabiendo lo valioso que es ponernos en conocimiento de esta realidad. Por ejemplo, una de las primeras evaluaciones que vamos a hacer es la lectura de un texto. Un texto que ustedes lo van a leer y después lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Que hagan un comentario exhaustivo del texto como si fuera una clase oral? No, sencillamente una conversación sobre el texto que han leído, y esa es la primera nota que vamos a tener. Muchos realizan a veces su propio PowerPoint o presentación sobre el texto. Supónganse que leamos un texto muy bonito que es de Hermann Ibach. Bueno, hacen su presentación de esa manera o sencillamente lo conversan. La idea mía es que podamos conversar, es que podamos sacarnos los miedos, demostrarnos a nuestros compañeros, demostrar que no conocemos mucho de estos temas y de intercambiar y enriquecernos entre todos, porque esa es la función. Igual cuando hay alguna lectura como esta que yo les digo, que les voy a poner y les voy a proponer para que ya lo vayan leyendo después de la clase que viene, que son prácticamente presentaciones, son para que, bueno, ya los compañeros que nos escuchan y el mismo que expone tengan trabajado algún tema, o escuchen ya un tema trabajado por otros y vayan avanzando en la lectura de la bibliografía. Bueno, no sé si te respondí, Jonathan, a lo mejor me fui un poquito por las ramas porque me entusiasmo hablando. Sí, profe, todo bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, a ver las chicas si tienen algo que preguntar, y si no, empezamos ya a compartir esta presentación que no está en la plataforma, pero que, como les digo, la voy a subir a archivo y después, si quieren, las puedo enviar también por mail. En la parte de Learning Tools, que yo lo tengo en inglés, pero ustedes supongo que lo tienen en castellano, y para mí es Field y para ustedes archivo. Allí van a tener subido en la presentación después que la desarrollemos, ¿no? Bueno, a ver, empezamos a presentar. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes me comenten si lo ven bien a medida que yo abra la presentación. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Perdón. Empezamos entonces. Reflexiones acerca del Antiguo Oriente. Son reflexiones primarias, como les decía recién, que tenemos que entender, que tenemos que comprender, conceptos que vamos a ir utilizando y que tenemos que aclararlos desde ya para que sean la base de todo lo que vamos a ir profundizando con posterioridad. Y si nosotros ponemos el acento en la primera parte de nuestra asignatura,
que es el Próximo Oriente, antiguo, por supuesto, o cercano Oriente, vamos a hacer como si fuera una lupa imaginaria y nos vamos a introducir en estas zonas que yo les voy a ir presentando. Vamos a ver en qué orden lo vamos a ir desarrollando, qué complejo de pueblos pueden ustedes ir observando y analizando. Miren, esta es la región entre los ríos Éufrates y Tigris, de lo que se conoce como la Mesopotamia antigua. Norte de la Mesopotamia y la parte sur de la Mesopotamia, con ciudades importantísimas como Uruk, Lagash, Manipur, que fue un centro cultural. Ojo, utilizo mucho la palabra cultural, que no es lo mismo que cultural, porque la palabra cultural la vamos a utilizar muchísimo hablando de Oriente, ya que para ellos, como era lógico dentro de este pensamiento integrado, lo religioso, el pensamiento mítico religioso, estaba muy unido con todas sus ideas políticas, con su forma de vida, con sus estructuras culturales en todos los ámbitos a los que nosotros podamos hacer referencia. Nippur fue un centro cultural y vamos a explicar después por qué. Aquí se dio la famosa revolución urbana en la ciudad de Uruk. Allí es donde tenemos por primera vez prácticas estatales, y esto lo vamos a aclarar muy puntualmente después, o la formación de protoestados. La mayoría de los autores nos hablan del origen del Estado aquí en Uruk. Yo le voy a hacer una crítica a esta idea y alguna precisión terminológica, pero lo van a ver mucho en los autores y les voy a explicar enseguida por qué. Babilonia, Kish, la región del norte de la Mesopotamia, donde primero apareció el Neolítico. Acuérdense que el Neolítico son las primeras actividades agrícolas que realiza la humanidad y ganaderas, los primeros establecimientos sedentarios. Sin embargo, es en el sur donde tenemos la revolución urbana. Esta parte, si bien es la primera en introducir las prácticas neolíticas, se desarrolla con mayor lentitud y profundidad que el sur, en donde tenemos este salto organizativo en esta famosa ciudad, que no es solamente la ciudad, sino todo un centro cultural, porque la influencia de Uruk implicó toda una ejidad de desarrollo, de intercambio, de difusión de sus prácticas agrícolas, ganaderas, sobre todo la canalización de los ríos, es decir, de toda actividad que pudieran realizar, tanto en lo político, en lo comercial, en lo cultural en general, que estuvo muy unido a sus ideas religiosas. Cuando hablamos de Oriente, y por eso hace falta una lógica diferente a la nuestra actual, no podemos hablar por un lado de lo político, por otro lado de lo religioso, por otro lado de lo económico, como estamos acostumbrados hoy. Nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de política, no nos metamos en temas religiosos. Eso no era válido para el hombre oriental, porque el hombre oriental tiene ese pensamiento íntegro, complejo, completo, en el cual esa relación con los dioses, con el más allá, con ese pensamiento que lo elevaba a ese mundo trascendente, atemporal, que lo relacionaba con los mitos cosmogónicos de la creación, tan importantes en la vida de los individuos, tenía su influencia y estaba imbricado, íntimamente relacionado con sus decisiones políticas, con la forma de vida, cómo se relacionaban con los otros estados, cómo intercambiaban sus productos. Todo tenía una lógica sistémica. Por eso hablamos de un pensamiento integrado. Este concepto lo vemos sobre todo en la historiografía que nos habla sobre Egipto, pero es aplicable a todo el cercano oriente.
el cercano Oriente, sin entender su pensamiento religioso, o porque no nos guste como hombres modernos, porque no somos religiosos, estamos en todo nuestro derecho de pensar de esa forma, pero no pensaban así los hombres de esta época y de estas civilizaciones y culturas que vamos a conocer. Estemos o no de acuerdo, el hombre antiguo, la mujer antigua se entiende desde su propio tiempo. No podemos interpretar con ojos modernos lo que sucedió hace milenios, porque yo les digo que Oriente tiene una cultura milenaria y sumamente profunda, tanto en la parte occidental como oriental. Bien. Vamos entonces avanzando. No solamente veremos este mundo, sino que ampliaremos nuestro conocimiento para hablar de otras comunidades que están un poco más en la periferia, en un estadio de estudios, si se quiere, secundarios, pero que fueron importantísimos. Pensemos en este mundo como un gran rompecabezas donde pululaban culturas, poblaciones que iban y venían en caminos eh, insondables prácticamente, con caravanas con sus productos, beduinos del desierto que iban de una zona a la otra llevando sus productos, sus culturas, sus costumbres. Veremos ciudades importantísimas que no fueron menos importantes que los núcleos culturales centrales que nosotros estamos acostumbrados a analizar. Mesopotamia, Egipto, corredor sirio-palestino, en concreto Israel, ¿no es cierto?, o los hititas. Aquí hablaremos también de otras ciudades, Mari, Ebla, Kadesh, Alepo, Alalá, Uruk, Ugarit, perdón, Uruk, ya la habíamos visto, Ugarit, Biblos. Todas esas ciudades fueron importantísimas. Fíjense que en la ciudad de Mari se han encontrado actualmente tablillas de arcilla, que son documentos importantísimos porque al ser incendiados, sometidos a distintas rigurosidades climáticas, han quedado como elementos y testimonios vivos de estas culturas. Se han encontrado esa cantidad de tablillas que nos hablan de la importancia de esta ciudad como un núcleo cultural fundamental. Fíjense que allí figura muchísimos aspectos del intercambio de productos, de las creencias, del movimiento, de las relaciones diplomáticas, de todo aquello que hizo a este mundo tan profundo y complejo. Los hurritas, que fue una población que estuvo diseminada, si se quiere, por toda esta región de la Anatolia y el norte del corredor sirio-palestino, que formaron el famoso reino Mitanni, poco estudiado, muchas princesas egipcias, candidatas al trono, incluso esposas de grandes faraones, de grandes reyes egipcios, procedieron de este reino de Ugarit, perdón, de Mitanni, que fue tan, pero tan importante en esta época. La llegada de los hititas en la Anatolia, con ciudades como Kanesh, entre tantas otras, va a ser importantísimo como para que nosotros conozcamos el valor de los hititas, cómo intervinieron en esta región del Cercano Oriente, qué los diferenció del resto de estos pueblos. ¿Por qué consideramos que la influencia hitita fue fundamental para la mentalidad griega? El corredor sirio-palestino, con ciudades como Ugarit, con ciudades como Biblos. Finalmente, la región cananea, con el establecimiento de Israel, vamos al anterior, con el establecimiento de Israel en las costas mediterráneas, la importancia de Chipre como un factor de intercambio. Finalmente, la llegada a Egipto, este imperio tan interesante que nosotros iremos desglosando su historia, interpretándolo cada vez más. Los pueblos indoeuropeos que llegaron de los Urales rusos y se establecieron en la región del Elam,
conformando los famosos medos y persas, que después veremos con ese proceso de unificación que tuvieron como el gran imperio persa que abarca, conquista todas estas regiones y termina enfrentándose con los griegos en las famosas guerras médicas. Dios mediante, analizaremos en conjunto con la profesora Constanza. Bueno, también miraremos todas estas regiones en su propia lógica geopolítica, porque ustedes fíjense que vemos aquí grandes ríos, las costas marítimas, que fueron las que propiciaron estos centros culturales tan significativos, y otras regiones desérticas, desde las cuales venían poblaciones de pueblo, poblaciones justamente que intentaban acercarse a estas zonas tan beneficiadas por los ríos, entre ellos los amorreos, de los cuales nacerá o surgirá Hammurabi, el que transforma Babilonia en esa gran ciudad, que termina desplazando a Nippur a través del mito, como lo estudiaremos en su momento, de donde vendrán los famosos hebreos, que la Biblia, que no solamente es un libro sapiencial, es decir, que nos da un mensaje trascendente de la comunicación entre la divinidad, ¿no es cierto?, y el llamado pueblo elegido, sino que va a ser en muchos aspectos un documento histórico importantísimo. Recuerden ustedes que hay lugares que se han encontrado gracias a las indicaciones que ha dado la Biblia. Lugares, sitios arqueológicos me estoy refiriendo. Bueno, este es un mundo interesantísimo que nosotros vamos a estudiar y aquí vamos a estar una parte de nuestro semestre muy importante y después nos iremos al lejano oriente y analizaremos la historia de la India y de la China, como les dije recién. Ahora, pero ¿por qué este mundo empezó a interesar a Occidente y en qué momento? Chicos, yo les pido por favor que cuando tengan alguna pregunta que hacer, alguna duda, como yo no puedo verlos, tomen el micrófono y me interrumpan sin ningún resquemor, sin ningún miedo, sin ningún prurito, porque bueno, para esto está la profesora, para escucharlos, para comentar. Me encanta que podamos dialogar y que podamos intercambiar y poder escucharlos también, ¿no? Y poder saber, bueno, por dónde van las inquietudes de ustedes, por dónde va las ideas previas que tienen. Yo me enteré de tal cosa, profesora, he leído tal otra cosa, ¿qué opina usted? Bueno, lo vamos esto manejando con toda claridad, con toda tranquilidad, de manera que este espacio curricular, esta asignatura, este tramo, como ustedes quieran llamarlo, utilizo por allí los términos que utilizamos en Argentina para referirnos a los contenidos que desarrollamos, por lo que les pido por allí un poquito de paciencia o disculpas, pero lo importante es que no se queden con dudas, que lo podamos disfrutar realmente, ustedes y yo, porque es apasionante. El estudio de Oriente es apasionante, chicos, y es importantísimo para entender las lógicas occidentales posteriores, sus particularidades, sus especificidades, de qué hablamos cuando nos referimos a determinados temas, como les decía recién, solo lo vamos a entender si comprendemos este mundo oriental. Bueno, y todo esto se abre a nuestro occidente, justamente, si tenemos que utilizar estos términos, cuando nos ubicamos históricamente a comienzos del siglo XIX. Vamos a ver que allí empiezan un conjunto de expediciones arqueológicas nutridísimas, numerosísimas. Bueno, ¿y esto a qué está unido? A un movimiento cultural que fue el romanticismo, que fue un movimiento promotor de ideales vinculados con las identidades nacionales, con la afirmación de los sentimientos nacionales justamente, con la consolidación de la idea
del Estado-nación, que ya ha empezado mucho antes, pero ahora estos estados nacionales comienzan a crecer, a consolidarse, a querer expandirse y a comenzar sus campañas colonialistas, si se quiere, en distintas partes del mundo, y por supuesto Oriente va a estar en esta mira. Ese colonialismo puso y centró su interés en estas regiones, y vamos a ver cuándo aparece ese término de Oriente, porque hasta el momento no existía. Hasta el momento en que comienzan todas estas campañas a surcar estos territorios, se hablaba de las regiones de los Urales rusos, se hablaba de Asia, se hablaba del norte de África, pero Oriente como concepto histórico empieza hacia esta época, a fines del siglo XVIII, concretamente en el siglo XIX, y por qué no, también a consolidarse, a afianzarse historiográficamente hablando en el siglo XX. Bueno, los primeros contactos con todo este mundo lo vamos a tener cuando los franceses y los ingleses, que fueron los primeros, empiezan, como les dije recién, todo su movimiento colonialista. Nosotros sabemos que Napoleón Bonaparte, a finales del siglo XVIII, comenzó sus invasiones territoriales y va a invadir Egipto. Allí uno de sus generales, Jean-François Bouchard, es el que encuentra en la ciudad de Rashiz, conocida occidentalmente como Rosetta, una piedra grabada, es una piedra de diorita grande, en la cual aparecen grabadas una serie de símbolos que después se llegó a descifrar. Una de estas escrituras era el demótico, luego el jeroglífico y el griego. Como estaba esa escritura griega, fue posible empezar a hacer los estudios que descifraron los jeroglíficos y la escritura demótica, que es una escritura religiosa derivada del jeroglífico. El autor de las primeras traducciones del jeroglífico, de las primeras interpretaciones del jeroglífico, va a ser Jean-François Champollion, quien en 1806 empezará con las primeras publicaciones al respecto y luego irá ampliando sus conocimientos hasta traducirnos los jeroglíficos de una manera extraordinaria. Hasta el momento se pensaba que eran simples grabados, simples dibujos, sin una lógica, sin un lenguaje totalmente acabado. Pero Champollion llega a la conclusión y a descifrarnos su verdadero contenido. Inglaterra, fíjense que los franceses estuvieron mucho tiempo por el norte de África, tomaron Túnez, tomaron Argelia, estoy hablando de Túnez en 1880, Argelia en 1820, Marruecos 1912, ahora que están todos estos movimientos de pueblos desde Marruecos, sepan desde cuándo están los franceses o Europa misma avanzando en estos territorios. Inglaterra, con sus campañas en Asia, sobre todo en la India, hacia 1770 comienza todo su movimiento colonial. Bueno, y el resto de los países europeos que van siguiendo en esto también. Alemania, Bélgica, Holanda, España, Portugal, los mismos rusos. Y todo esto es un movimiento que va a tener mucho que ver con las campañas arqueológicas que se van iniciando. ¿Por qué? Porque Europa empieza a ponerse en contacto con estos mundos y a descubrir, a deslumbrarse por todo este mundo oriental. Yo les he puesto aquí en la presentación este título, Motivaciones. ¿Por qué? Bueno, porque este fue un mundo que despertó verdadero interés para los europeos entre el siglo XVIII, siglo XIX. Comienzan estas expediciones a estas regiones tan lejanas y empiezan a haber relatos de viajeros, de mercaderes, de diplomáticos. No es que antes no hubieran. Estuvieron, por ejemplo, en la antigüedad, el famoso Heródoto, que nace en sus historias, relata sobre todo este mundo oriental
como era Egipto, como eran todas las regiones que él va conociendo y que él va describiendo. Sí, pero nos falta todo este otro bagaje que termina de cautivar al hombre moderno en estos siglos cuando tengamos las campañas arqueológicas. Bueno, también la literatura empezó a desarrollarse, esos relatos fantásticos, las novelas que nos hablan sobre estos mundos exóticos, ¿no es cierto? Y toda la fiebre que surge por las ansias de conocer estos territorios tan deslumbrantes y tan novedosos para este occidente ávido de conocerlo. Las imágenes que nos van transmitiendo testimonian toda una realidad que hasta el momento se desconocía. Monumentos, ruinas de ciudades, templos vacíos, pero extraordinariamente enriquecidos, que cautivan la atención de los viajeros. Y surgen preguntas. Fíjense las que les pongo aquí. ¿Quiénes han sido estos otros, estos individuos que ya no están? ¿Qué dioses habitaban este mundo y que están representados muchas veces mitad animales, mitad hombres, antropomorfizados, diríamos nosotros? Bueno, ¿quiénes fueron? Estas preguntas van motivando el interés y también la competencia de estas naciones que llegan a estos lugares en procesos de verdadera expansión colonialista y que van a tratar no solamente de facilitar el arribo, los conocimientos, las campañas arqueológicas, sino también de sacar beneficios de todo este mundo que van conociendo. ¿Cuáles fueron los avances que se realizan? Bueno, los descubrimientos arqueológicos en la Mesopotamia son de los primeros que se realizan y fueron encabezados por personajes de la élite política de ese momento. Por ejemplo, Émile Botta, que es cónsul de Francia en la ciudad de Mosul, o Austin Henry Layard, que era un funcionario inglés que hace excavaciones arqueológicas en la Mesopotamia. Y también esto llevó, junto con los relatos que comienzan gracias a esta gente a llegar a Occidente, a ver viajeros y gente que empieza a interesarse por estas zonas que tenían riquezas, medios económicos como para hacerlo, y que venían de distintos ámbitos y de actividades diferentes. Algunos eran arqueólogos, otros eran sencillamente personas que no tenían una formación académica determinada, pero que eran grandes lectores de la Biblia, grandes estudiosos de la antigüedad clásica que habían leído a Heródoto, habían leído a Jenofonte, con sus famosas historias sobre los persas y demás, y que entonces comienzan a interesarse sobre estos mundos tan lejanos que vamos a tratar nosotros de conocer. Y piensan a llegar a estas regiones, a solventar campañas arqueológicas con su dinero por distintas motivaciones. Muchos para apoyar lo que decía la Biblia. La Biblia es un gran factor de inquietud, un gran factor de motivación, diríamos, de todos estos avances en la investigación. A veces para reafirmar lo que dice la Biblia, otras veces para denostarla y hablar en contra. Todo eso facilitó y motivó los grandes avances en materia arqueológica. Y bueno, ¿cuáles fueron los recursos? Los recursos financieros provenían de estas grandes naciones colonialistas, de estos grandes estados que estaban interesados en promoverlo. ¿Por qué? Porque esto atrae todo un público intelectual, o como yo les dije, aficionado, que se interesan y que empiezan a llenar los pasillos de los museos, de las grandes metrópolis que llevan elementos provenientes de este mundo, todo tipo de artefactos arqueológicos, tablillas, estelas, monumentos, empiezan a ser descritos, narrados, incluso dibujados.
y eso genera grandes recursos también económicos y grandes también justificaciones de estas conquistas coloniales, porque los europeos empiezan a manifestarse o a mostrarse a sí mismos como aquellos protectores de todas estas riquezas culturales que se están descubriendo, aspectos que analizaremos después. Bueno, vamos a los primeros protagonistas de las excavaciones arqueológicas, cómo comienza todo este movimiento. Claudius Rush es uno de los primeros, es un inglés que residió en Bagdad y es uno de los primeros que comienzan con estas inquietudes arqueológicas. Fíjense la época en que vive, 1808 a 1821, allí en Bagdad justamente, y él es uno de los que se interesan y realiza en Mosul una de las campañas más importantes en las ruinas de lo que fue la ciudad de Nínive, uno de los centros culturales más importantes de la civilización asiria. Él descubre un bajorrelieve con representaciones de hombres y animales que cubrían un área impresionante de un tamaño de la altura de dos hombres superpuestos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Risch? Hace cortar en trozos este bajorrelieve. Un relieve es tallado en piedra, así se lo conoce, un bajorrelieve, un tallado en piedra misma, ¿no? Y esos fragmentos los mete en una valija y los lleva a Londres, junto con un mapa que encontró de la antigua Babilonia. Todo esto fue expuesto después en el British Museum de la ciudad de Londres. No sabemos de qué manera lo hizo, de qué manera lo logró, pero lo logró. Y una vez que llega a Londres, al British Museum, lo reelabora, él lo llevaba dibujado, es decir, que sabía exactamente dónde iba cada pieza, lo arma nuevamente allí y esto fue de un impacto extraordinario. Se inauguró con esto una colección mesopotámica que creó una expectativa inmensa y que motivó nuevos descubrimientos hasta transformarse en un pivot de lanzamiento de gran cantidad de campañas arqueológicas que deslumbró al mundo. Bueno, las actividades arqueológicas que van financiadas por ingleses y franceses, Botha, Layard, que les acabo de mencionar, son la imagen de un modelo imperialista y fueron apoyadas y patrocinadas por personajes importantísimos que eran oficiales en ese momento, destacados también del Imperio inglés o del francés, como Lord Strangford Canning de Inglaterra o Jules Moule de Francia, o sea, individuos que empiezan a apostar en los resultados que van a obtener con las excavaciones que están realizando. Algunas se realizaron secretamente, ni siquiera las autoridades locales lo sabían, no tenían ningún permiso cuando esto se inició. Amanecía una mañana Mosul y de repente había una gran campaña armada arqueológica con individuos que están sacando objetos, extrayéndolos sin ningún tipo de permiso. Y así se extrajeron, se llevaron a Europa los primeros restos de este mundo tan lejano de Oriente que nosotros vamos a intentar conocer y descubrir. ¿A qué fueron? A los grandes museos de Inglaterra, de París, y se hicieron exposiciones internacionales de gran brillo, que por supuesto eran costosas, sus entradas también eran costosas, y dieron grandes ganancias, y como les dije recién, no solo ganancias económicas, sino también justificativos para la conquista y las tareas que ellos estaban realizando allí. No quiero decir con esto que en la actualidad o a lo largo del tiempo estos objetos o estas expediciones arqueológicas que se realizaban no tuvieran permisos locales. Con el tiempo esto se fue aceitando, consiguieron permisos,
algunos objetos se llevaron a los museos en calidad de préstamos, algunos se devolvieron, otros no, digamos lo que es, pero esto se aceitó a lo largo del tiempo, pero en un primer momento directamente esto fue lo que constituyó eh, los primeros intentos arqueológicos, culturales, económicos, políticos, de acercarse a este mundo que llamamos Oriente. Ahora bien, ¿qué pasó con los estudios arqueológicos? Los estudios arqueológicos fueron primeros, los fundamentales. Se encontraron tablillas, se encontraron objetos de todo tipo, restos cerámicos, dibujos que representaban monumentos, partes de los mismos. Todos estos objetos arqueológicos llevaron mucho tiempo e entusiasmaron a muchísimos investigadores, de manera que se fueron formando campos de estudio específicos. Por ejemplo, la asiriología, el estudio de los asirios la transformó en una disciplina especial. La hititología es un derivado de ella. La ugaritología, con el estudio de Ugarit. Fíjense que esta es una ciudad que poco se estudia, una ciudad portuaria, secundaria, si se quiere adyacente, pero que nosotros la vamos a estudiar en profundidad porque es interesantísimo lo que aportó a la zona. La sumeriología, si hablamos de los sumerios, nos pondremos en contacto con este mundo, la arqueología en general, la historia del arte, que también tuvo gran difusión, en la egiptología, entre otras muchas ciencias que se caracterizaron en un primer momento por el poco interés en las discusiones teóricas, metodológicas y en los trabajos historiográficos en una primera instancia. Por lo que les acabo de decir, la gran cantidad de tablillas que se encontraron, cada una tenía que ver con la otra. Se encontraba un pedacito por aquí, un pedacito de cerámica, y eso se transformaba en un gran descubrimiento que se publicaba. Aparecía otro resto y ese tenía que ver con el anterior. Y era tanto el interés en cada uno de los objetos mínimos, pequeños, que se iban encontrando, que esto capta el interés de los investigadores. Los arqueólogos toman la posta, la cabecera, llevando cada uno de sus objetos a las publicaciones más exhaustivas de sus características, ya sea que se obtenían estos objetos de manera clandestina o de manera legal después. Entonces hubo un gran interés por excavar, por investigar, por publicar todo lo que se encontraba. Y entonces la historiografía como tal, mucho después se va desarrollando, porque fueron tantos los esfuerzos puestos en encontrar estas fuentes primarias, yo les diría, y a lo mejor ya han utilizado este término de fuentes primarias, aquellas que encontramos ex nihilo, es decir, en sus lugares originarios, y que nos permitan reconstruir la cultura. Fue tanto el interés en publicar cada objeto chiquitito que la reflexión historiográfica tardó un tiempo. ¿Por qué? Porque para llegar a una conclusión histórica se necesita tener muchos datos. ¿Para qué? Para no llegar a conclusiones que no fueran fidedignas, para no llegar a apreciaciones o afirmaciones demasiado, yo les diría, categóricas, que no tuvieran el fundamento científico suficiente, porque después podía llegar otro objeto que contradijera o completara el primero que se había hallado y cambiar el rumbo de la investigación. Por ejemplo, un autor muy importante que ustedes lo tienen en la bibliografía, que es Mario Liverani, nos dice que esta investigación del Oriente Antiguo está todavía en pañales, esa investigación historiográfica, por esa razón, porque son tantos los objetos que se van descubriendo que con lentitud se va haciendo una interpretación teórica, histórica,
de aquellos elementos, se van contrastando con otras fuentes, por ejemplo, los relatos de Heródoto, siglo V a.C., o de Jenofonte, con la famosa Ciropedia y demás, o las historias de Heródoto, como yo les dije anteriormente. Todo eso se contrasta, todo eso implica todo un trabajo de constatación exhaustivo. Y la lentitud de los estudios historiográficos se nota por esa razón. Finalmente, y actualmente, estamos hablando siglo XX, casi finales del siglo XX, yo les diría, las últimas décadas, y el siglo XXI sobre todo, hay una gran proliferación, sí, de trabajos dedicados a analizar desde una perspectiva historiográfica todos estos aportes que nos va dando lo que podríamos llamar el orientalismo antiguo, y que se va conformando como una verdadera disciplina. Del orientalismo antiguo tendremos después disciplinas específicas, la siriología, la egiptología, porque es tanto lo que se descubre, tanto lo que aporta, que bueno, estas disciplinas toman características específicas. Bueno, ¿Profe? los franceses, los ingleses, los ¿Profe? alemanes Cons- fueron, sí, escucho, Profe, consulta, aquí usted está hablando que prácticamente en el siglo XIX empezaron como este movimiento. ¿Se puede quizás nombrar a los viajes de Marco Polo como la parte más primitiva o más fundamental de este sí, los viajes de Marco Polo, estudio oriental? perfecto. Bueno, los viajes de Marco Polo son interesantísimos. Es lo mismo que si vos me hablas todavía más atrás en el tiempo, siglo V antes de Cristo, de Heródoto, y que te va a escribir las historias. Y acuérdate que Heródoto es uno de los primeros en hablarnos y en narrar las guerras médicas y en ponernos en conocimiento de ese mundo. Jenofonte, y todos los historiadores antiguos que nos permiten conocerlo, y los viajes de Marco Polo, que son también una recopilación de lo que él está viendo desde esa época bastante más primitiva de estos estudios actuales, de lo que después la historiografía, la arqueología primero, los avances colonialistas, y después van descubriendo, van diciendo, sí, esto es así, o no, esto hay que completarlo con estos datos. Los viajes de él, la concepción que tiene de ese mundo que descubre, está mucho certificado y actualmente comprobado a través de toda esta corriente. No sé si respondí tu pregunta, Sí, Jonathan. profe. Sí, Bueno, gracias. bueno, los ingleses, los franceses, los alemanes, un poco después los españoles, Portugal, la misma Turquía. Miren, España hizo descubrimientos muy interesantes, interpretaciones muy importantes, incluso sobre Egipto, que después podremos hacer una diferencia entre lo que es la historiografía de línea alemana de lo que es la historiografía de línea española. Y también vamos a hablar de las investigaciones que hay en Turquía. En Turquía actualmente están apareciendo gran cantidad de hallazgos nuevos arqueológicos que van transformando, que van aportando y que van, si se quiere, siendo elementos esenciales para conocer nuestras historias y nuestro pensamiento sobre sobre estas realidades, sobre estas lejanas tierras. Ahora vamos al concepto de Oriente del cual les hablaba recién, y podemos hacer un parangón con lo que hemos estado aclarando hace un rato. Oriente es una noción europea, de origen ilustrado, de origen romántico. Bajo este concepto que aparece en la modernidad, tenemos ámbitos culturales
que en el siglo XVII y en el siglo XVIII escapaban todavía, a no ser por estos viajeros y por estos relatos esporádicos que hemos mencionado, a las concepciones verdaderamente sólidas de las potencias europeas, ¿no? Y estos territorios que ellos identificaban como la zona de los Urales rusos, el sur del Mar Negro, Asia, el norte de África, todo esto aparecerá después englobado bajo este concepto de Oriente, que no existe como una entidad geomorfológica. En realidad, bajo esta denominación, se esconde un conglomerado geográficamente muy diverso de regiones, que lo hemos visto recién en el mapa, donde tenemos ecosistemas diferentes, zonas desérticas, zonas cultivables alrededor de los ríos, subsistemas en las cuencas fluviales, el Nilo, el Éufrates, el Tigris, el Indo, el Ganges, si nos vamos al lejano oriente. Esa diversidad de escenarios geográficos nos explican este concepto de Oriente, pero con una lógica muy diferente, porque cada región tuvo su propia riqueza, su propia problemática específica, su propia riqueza particular. Cuando hablamos de Oriente, no podemos sintetizarlo como si todo fuera lo mismo. Hay que ver en profundidad cada una de estas regiones. Un concepto que aparece mucho y en mucha historiografía también, en muchos textos, es el de la medialuna fértil, para hablar de estas regiones que irían desde la Mesopotamia, corredor sirio-palestino, hasta Egipto, como si fuera una medialuna imaginaria. Esta idea que toma como elemento fundamental el cauce de los ríos se queda corta en la actualidad y es discutida por muchos historiadores. ¿Por qué? Porque hablar de medialuna fértil nos pone el ojo, pone el acento solamente en esas regiones cultivables, beneficiadas por los ríos, que de hecho existieron y que fueron importantísimas, pero que no fueron lo único que nos permite entender la gran complejidad cultural que hubo en el Oriente Antiguo, las diferencias, las particularidades, las originalidades de cada región, los aspectos en común, las relaciones diplomáticas, comerciales, toda la riqueza de Oriente, toda la problemática que podemos encontrar allí, no puede solamente limitarse a la idea de la media luna fértil, porque es una definición regional muy pobre para comprender lo que fue todo este mundo tan rico, tan diverso, a veces tan particular y a veces tan comunicado con cosas comunes. Cuando nosotros estudiemos estas regiones, vamos a hablar de este conglomerado que lo hemos llamado Oriente y que, como les dije recién, no lo podemos medir por años, no lo podemos medir por siglos, sino por milenios. Y vamos a ver que podemos hablar de dos grandes regiones. El próximo Oriente, o cercano Oriente antiguo, siempre estamos hablando de la antigüedad, donde englobamos la Mesopotamia, Egipto, el corredor sirio-palestino y los centros adyacentes, que muchos autores denominan periféricos y que a mí me gustan más llamarlos adyacentes por la importancia que tuvieron junto a los núcleos culturales centrales, y nos queda corto también el concepto de periferia, que parece peyorativo hablando de los imperios centrales, y el lejano oriente, que sería el segundo ámbito que vamos a estudiar con la India y la China. Y
toda la profundidad cultural que ellos tienen. La India y la China tienen en su historia un movimiento de pueblos extraordinarios, luchas, guerras, ideas, conceptos, manifestaciones artísticas, líneas de pensamiento extraordinariamente profundas en las cuales vamos a introducirnos y vamos a descubrir que muchas de estas concepciones han llegado a Occidente y se encuentran instaladas aquí. Por ejemplo, les doy un ejemplo, muy común, la idea del karma. La idea del karma, que es tan común, esto es mi karma, aquello es tu karma, no es el mío, que estamos tan acostumbrados a utilizar. Bueno, vamos a ver de dónde viene, qué sentido tiene, cuál es el concepto del samsara o la metempsicosis, como lo llamaron los griegos, lo que nosotros comúnmente llamamos la reencarnación. En otra vida fui una cosa, en otra vida fui la otra. ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Qué conceptos básicos hay? ¿Qué puedo descubrir de estos mundos? Bien, todo esto lo vamos a ir comprendiendo, analizando en sus raíces. Lo mismo que el pensamiento integrado en toda la parte del cercano oriente. El valor de los mitos, el valor de los ritos y todo lo que en este mundo podemos llegar nosotros a comprender e interpretar. Escucho preguntas. No tengan ningún reparo en interrumpir, en hablar, en tomar el micrófono, porque como les dije, no puedo verles la manito, no puedo verlos porque he ampliado la presentación. Pero bueno, ustedes están en todo su derecho de de abrir sus micrófonos, de preguntar, de intercambiar, porque eso es lo que hace más rica justamente la clase, ¿no? Y menos monótono, porque yo me imagino que escucharme hablar como una ametralladora quizás los cansa. Además, yo hablo muy rápido, por favor, si quieren, profesora, hable más despacio, explíquelo de nuevo. Bueno, con toda tranquilidad me lo piden y lo hacemos. Si nosotros pasamos a un tema que está relacionado con lo que acabo de decirles, que son las fuentes para estudiarlo. Las fuentes son los elementos. Hay fuentes primarias, que son las que encontramos en los lugares concretos que nos permiten la reconstrucción, fuentes secundarias, que son escritas con posterioridad y que van complementando lo primero que se encontró, incluso estudios historiográficos que nos sirven también para complementar o entender, interpretar lo que estamos nosotros observando. Hay fuentes que fueron internas, locales, que se producen a través de las excavaciones que se hacen en los lugares sometidos a estudio, ya sea en Mosul, no sé por decirles, en Karnak, en Mari, en donde nosotros podamos realizar la ciudad de Tebas, en donde nosotros estemos realizando los estudios arqueológicos que vayamos a hacer. Hay también textos locales, escritos, por ejemplo, en cuneiforme, en jeroglífico, o si nos vamos al lejano oriente, en sánscrito, y que nos hablan de estas culturas de primera mano. Por eso hablamos de fuentes primarias cuando nos dirigimos a ellas. Y hay fuentes externas, podríamos llamarlas también fuentes que son provenientes de espectadores que no son locales, por ejemplo, los mismos textos de Heródoto, fuentes de origen foráneo, de aquellos viajeros, Marco Polo, Heródoto, todos aquellos que nosotros podemos mencionar que viajaron a estos lugares y van teniendo contactos con ellos y nos hacen algún relato, más o menos completo. Bueno. Incluso dentro de las fuentes, sobre todo las locales, tenemos distinto tipo de textos y, por supuesto, géneros diferentes. Por ejemplo, hay inscripciones reales, que son chiquitas, cortas,
que generalmente eran conmemorativas de alguna batalla, de algún suceso importante que realizara uno de los reyes de estas antiguas civilizaciones y que han llegado a nosotros y que, bueno, vamos a ir comparando con otros documentos y tratando de interpretarlas. Hay etiquetas con inscripciones muy breves, por ejemplo, marcas de propiedad. Y aquí yo menciono los famosos cilindros sellos, que eran cilindros pequeños, de distinto tamaño, pero generalmente pequeños, hechos en arcillas, y que esos cilindros se aplicaban sobre otra superficie y dejaban una marca al rodar, al rotar. Y esas marcas generalmente hablaban de la propiedad de un objeto, por ejemplo, un objeto cerámico que se estaba intercambiando, llevando a otro lugar lejano. Ese objeto pertenecía a la ciudad de Mari y entonces está identificado como propiedad de algún centro productor artesanal de esa ciudad, de esa localidad. Bueno, ya veremos algunos ejemplos en concreto, pero son muy importantes, ¿no? Generalmente podía ser que tuviera el nombre de un rey, a veces algunos títulos reales aparecían en esas marcas de identidad, en esas pequeñas etiquetas. No solamente eran cilindros sellos, sino etiquetas, nombres que se encontraban grabados epigráficamente, grabados en piedra, eso es la epigrafía, grabado en piedra, en algunos monumentos o restos encontrados. Habían inscripciones votivas. ¿Qué son las inscripciones votivas? Aquellas que se hacían en honor a los dioses, que eran impetratorias, que quiere decir que se hacían con la finalidad de rendir homenaje a los dioses, de pedir favores a los dioses, su protección, en fin, todo lo que fuera de estos objetos dirigidos a las divinidades. Habían también cartas. Ese es un género literario también importante, por ejemplo, de individuos que escribían a los dioses y les pedían determinados favores, o cartas dirigidas a los muertos, muchas veces, porque ellos tenían una concepción de la vida y de la trascendencia después de la muerte sumamente clara. Hay cartas de, por ejemplo, en Egipto encontradas, son numerosísimas, de individuos que reclamaban a sus familiares que por haberlos atendido o cuidados en vida les deben determinados favores, porque estaban sufriendo estas circunstancias adversas, les reclamaban a sus familiares que no los protegían. En fin, hay cartas de distinto género importantísimas. Y también relatos sapienciales, es decir, aquellos que tenían un mensaje, que estaban relacionados con la necesidad de los individuos de comunicarse con los dioses y con ese más allá que era desconocido. Por ejemplo, el famoso poema de Gilgamesh, con el viaje al más allá, ¿no es cierto? Y su vuelta, donde trae justamente la noción de la inmortalidad que finalmente la pierde. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de las que podemos nosotros hablar? Seguimos en este tema profundizando. Hay fuentes que son textos cronográficos. ¿Qué quiere decir? Aquellos textos que estaban organizados secuencialmente a través del tiempo y que sirven para ver el desarrollo de los acontecimientos. Otros son géneros que podríamos llamar subgéneros relacionados con lo anterior. Por ejemplo, listas de reyes. Simple mención de un rey atrás de otro que sirve como para construir, para conocer las distintas dinastías reales. Y aquí hay que hacer una aclaración, sobre todo con respecto a Egipto. Los egipcios consideraban que el faraón reinante era aquel que mantenía el orden y evitaba el caos. Por lo tanto, un faraón en el trono implicaba el bienestar para toda la comunidad, para todo habitante del Nilo. Todo nilota ponía su confianza puesta en este soberano de encarnación de los dioses
y que iba a asegurar el orden cósmico y el orden terreno, es decir, trascendente e inmanente, durante todo su reinado. Por eso las listas reales son fundamentales, porque su historia estaba descrita por la presencia de los soberanos. Que faltara un faraón implicaba el peligro de caer en el caos, la posibilidad de la destrucción definitiva de su cultura, de su civilización. Por eso el faraón reinante era tan importante para ellos. La realeza egipcia fue fundamental en su historia y el papel de cada uno de esos faraones era descrito de manera muy puntual y muy significativa. Otro de los géneros es la profecía. Se entiende por esto que lo que se conoce como vaticinia ex eventus, es decir, muchas narraciones que hablan sobre lo que ha ocurrido a un soberano en el pasado, incluso haciendo relatos del futuro, profecías, pero que se conocían con posterioridad que los hechos hubieran sido ocurridos. Y eso se pasaba por escrito, se transcribía muy posteriormente. Entonces, cuando veamos el caso de la profecía en Israel, nosotros ya vamos a hacer algunas aclaraciones concretas, porque no es lo mismo en todas partes. En Israel tuvo características específicas y fundamentales, que lo estudiaremos en su momento por la gran implicancia que tuvo para la vida y el desarrollo histórico de este pueblo. Hubieron poemas épicos que tenían un sentido histórico, un sentido trascendente, un sentido político, todo junto, como el que les mencioné recién del poema de Gilgamesh. Bueno, y vamos a otro aspecto que es fundamental, y es la presencia de ese pensamiento mítico que ellos tenían, los mitos. Allí lo tienen escrito en griego y en latín. La cultura de los antiguos egipcios formó parte de lo que se llamó el pensamiento o el discurso integrado, que se aplica para el resto de las civilizaciones que hubieron en el cercano oriente. Lo sagrado era el eje omnipresente, omnipotente, explicaba ese carácter integrador que tenían todos los elementos de su cultura, su realidad trascendente, su realidad inmanente, la vida del hombre, los dioses, los mitos, los individuos, estaban en constante interacción, fluctuando, interviniendo de manera permanente. Los objetos, las acciones humanas adquirían un valor fundamental en cuanto se conectaban con ese mundo mítico y explicaban ese mundo trascendente más allá que le daba sentido a toda su vida. El mito vendría a ser la percepción que cada cultura tenía del cosmos. Se refería a la esfera de lo trascendente, por lo tanto es atemporal, más allá del tiempo. El mito es una narración que no se circunscribe a una época determinada, aunque se está desarrollando en un tiempo, pero es un tiempo mítico, es un tiempo en el cual el presente y el futuro se relacionan. Si nosotros pensamos en un mito griego, el mito de la caverna, con aquella enseñanza de los hombres que están en la oscuridad, en su mundo limitado, oscuro, y salen a la luz, es un mito trascendente, es un mito que trasciende la época en que fue escrito o relatado o narrado, y tiene un valor que es incluso actual. Es decir, sus orígenes se pierden en los tiempos primigenios, ágrafos, en donde tenemos relaciones y narraciones que vienen de tipo oral
y que con el tiempo pasarán a estar por escrito. El mito puro es incognoscible, como tal no se puede entender si no es a través de todo el contenido simbólico que poseen. Depende mucho de la interpretación de quienes lo reciben, de las culturas que le han dado sentido, que lo han llenado de contenido. Podemos verlo como una codificación de verdades de orden cósmico, que se convierten en atemporales, que trascienden su época, que van más allá de toda realidad concreta, pero cuyas relaciones se mantienen a nivel de lo mental, a nivel de lo individual y a la vez a nivel de la mentalidad de cada pueblo que le da origen y le da sentido. Narraciones extraordinarias de hechos referidos a los orígenes, a las mentalidades primitivas y que de alguna manera implicaban su justificación, la justificación de por qué un pueblo se consideraba a sí mismo hacedor de determinada cultura. Esto se explicaba a través del mito, por qué estaban en un lugar determinado, por qué podían conquistar a sus vecinos. Los mitos se recreaban a través de representaciones alegóricas, hechos primordiales que daban sentido y fundamento, por ejemplo, a sus leyes, a sus normas sociales, al porqué de su fundamento, de esos elementos que constituían su esencia como pueblo. Y de ahí vemos ese mundo integrado, donde el mito le daba sentido a sus leyes, a su actuación, a sus sociedades, a sus formas de proceder, de comportarse. Era la genealogía de todas sus normas, de las funciones de su sociedad, de los orígenes del mundo, de los orígenes del hombre y su relación que debía tener con lo divino. Por supuesto que se asociaban con los seres sobrenaturales, con los poderes excepcionales que permiten la justificación de sus valores, de sus instituciones, de sus creencias, y que se manifestaban a través de representaciones simbólicas, ¿no? Los mitos tenían una gran trascendencia porque se remontaban a tiempos remotos y han cautivado la atención de los individuos. Si nosotros vemos su desarrollo de esta idea del mito a través del tiempo, por ejemplo, para Heródoto, era concebido como un relato fantástico. Platón le otorga al mito una significación fundamental. Platón atribuye a los relatos míticos una verdad incomparablemente válida que está por encima de cualquier posibilidad de dudas. Los relatos para él se desarrollaban justamente en la bisagra entre el aquí y el ahora y los tiempos más remotos y más incognoscibles. Chicos, estamos prácticamente en el horario de cierre. Yo quiero dejar de compartirles un momento para poder ver con ustedes si tienen algo que preguntarme, algo que decir, algo que acotar, si han entendido la clase, porque sé que ya tienen muy prontito otra clase, ¿no es cierto? No quiero interrumpir. Yo, mientras ustedes hacen alguna pregunta, voy a constatar la asistencia. Se encuentra Belén, se encuentra Jonathan, se encuentra Claudia y se encuentra Ana. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, decir, por favor? El micrófono. Gracias, Jonathan, te escucho. Profe, no, gracias por la clase entretenida, interesante. Y eso, yo la próxima semana
tengo un viaje. No sé si puedo estar Mm, conectado esta semana, Bueno, la que viene y la otra. Pero veo las clases, siempre las veo en video cuando no estoy conectado. Así que mi amiga claro, Claudia cuando ahí me va a estar comentando las cosas. muy bien, Eh, perfecto. Ahí eso, les para que sepan. estoy. Si es que no me conecto. Perfecto, bueno, que tengas un buen viaje, que lo puedas disfrutar. No tengo ningún problema con respecto a eso, lo entiendo. Igualmente que cuando hay problemas de trabajo. Acabo de subirles la presentación. Se encuentran archivos. Si ustedes lo miran, allí lo encuentran como para que tengan este material a disposición. Yo creo que lo pueden bajar perfectamente. ¿Mm? Por favor, me confirman. Vamos a terminar de verlo la próxima clase porque, bueno, es interesante lo que queda y estoy sobre la hora. Bueno, ¿todo bien, chicos? Todo perfecto, profesora. Muchas gracias. Muy interesante y maravillosa su clase. Y me uno a lo que dijo Jonathan, que siempre vemos Occidente, nunca vemos Oriente, así es que una fascinación su clase. Bueno, ahora se van a empachar de Oriente. Bueno, no le vamos a quitar importancia a Occidente, somos occidentales, pero vamos a profundizar en este otro mundo. Bueno, chicos, voy a terminar con la